Muy buenos días a todos y todas. Les vamos a dar la más cordial bienvenida a esta primera charla del ciclo de Compromiso e Inclusión impulsado por Expo Inclusión y FestiDay. Nosotros estamos muy contentos de contar hoy con la presencia de profesionales de distintas empresas que comparten el interés de avanzar hacia espacios laborales de atención más inclusivos, accesibles y respetuosos. Nosotros desde Expo Inclusión trabajamos para conectar empresas, personas con discapacidad, especialistas y organizaciones, promoviendo oportunidades reales de inclusión laboral, buenas prácticas. Y también como FestiDay, nosotros buscamos abrir nuevos espacios de encuentro, aprendizaje, conversación, ya sea en temática de la diversidad, equidad e inclusión. Hoy vamos a inaugurar este ciclo de charlas con la charla Guía de Atención Inclusiva de Personas Autistas junto a Camila González, que es profesional de la coordinación de la Ley de Autismo del CENADIS, a quien agradecemos especialmente por acompañarnos y compartir su experiencia con nosotros. Igual antes de comenzar, invitamos a los asistentes a encender sus cámaras a la medida que ustedes puedan claramente para hacer este espacio un poquito más cercano y también pueden dejar sus preguntas en el chat para que al finalizar la relatoría podamos atender todas sus dudas y consultas que tengan sobre la temática. Esta charla va a durar aproximadamente una hora, incluyendo todo este espacio de preguntas. Y bueno, y también vamos a agradecer a Bárbara, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas chilena, que nos ayuda a que este encuentro sea más accesible para todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a esta primera charla y dejo con ustedes a Camila. Hola, buenas. Em, Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy día vengo a compartirles la guía para la atención inclusiva de personas autistas que estuvimos desarrollando acá en el equipo de coordinación de la ley de autismo del Servicio Nacional de la Discapacidad y que además tiene la riqueza de haber sido validada con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil. Es un insumo que está disponible para su revisión en la página de Senadis y nosotros igual le vamos a dejar compartido el link a los organizadores para que ustedes puedan acceder al material. Entonces, hoy día les quiero contar un poco de qué se trata la guía, profundizar en algunos aspectos y invitarlos a que puedan revisarla después con mayor profundidad descargándola. Como les dije, es gratuita, así que es una oportunidad para poder aprender cosas nuevas y revisar cosas que nos van a servir para la atención inclusiva de las personas autistas. Ok, esta guía está pensada para que pueda ser aplicada en servicios, programas, oficinas, ya sean públicas o privadas, que entreguen atención presencial a la ciudadanía. Está enmarcada para las personas autistas, sin embargo, varias de sus recomendaciones son aplicables a todas las personas de manera universal. Específicamente, cuando empezamos a idear el diseño de esta guía, nos enfocamos en la ley de autismo, por un lado, cuyo objetivo es asegurar que las personas autistas, bueno, que uno de sus objetivos, uno de sus principios es el trato digno, y este implica asegurar que las personas autistas y sus acompañantes tengan una atención respetuosa en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Adicionalmente, el año pasado se promulgó la ley 21.768, que aborda la atención preferente y oportuna para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, esta ley también vino a reforzar este trabajo que nosotros estábamos planificando, elaborando, como un insumo para que las personas que atienden público pudieran conocer mejor cuáles son las necesidades que tiene la mayoría de las personas autistas y qué hacer frente a una situación de atención para la cual a veces se pueden necesitar algunos ajustes. Ese es como el contexto, ¿cierto? El contexto de por qué nace esta guía. Dentro de las cosas que quisimos em, potenciar, tiene que ver con el cambio de mirada que propone también la ley. Este cambio de mirada también se basa en uno de los principios de la ley de autismo, que es el paradigma de la neurodiversidad.
En este paradigma vamos a entender que el autismo no es una enfermedad, sino que es una forma de funcionamiento, ¿cierto? Una forma neurológica de ser. em, y por lo tanto, algunas de las cosas que tenemos que ir transformando tienen que ver con el uso del lenguaje, de cómo nos referimos a las personas o a el autismo propiamente tal cuando hablamos de él. Entonces hay un apartado en la guía que profundiza en cuál es la forma correcta de referirse a una persona y a las características del autismo. Primero que todo, siempre dejamos claro que la forma correcta siempre va a ser como la persona prefiere ser llamada. Y en esta tablita que aparece acá, que nos ayuda a elaborar la Fundación Autismo, Unión Autismo, FUAN y FENAU, aparece como un punteo sobre cuáles son esos aspectos que hay que evitar y cuáles sí se recomiendan. Por ejemplo, está el concepto de trastorno, ¿cierto? El trastorno o TEA. Como les dije recién, el autismo no se considera una enfermedad, por lo tanto no es un trastorno. Y es preferible hablar directamente de autismo, y es así como también las organizaciones de la sociedad civil lo prefieren. Si bien en algunos lugares se puede seguir usando el concepto de trastorno del espectro autista, esos están enfocados mucho más en el contexto clínico, donde se está refiriendo al diagnóstico de salud de una persona. Pero en otros medios o en otros contextos es mejor hablar de autismo solamente. Lo mismo es, tiene TEA o padece autismo. Es mejor hablar de que es una persona autista, también refiriéndose a la identidad como primero versus el diagnóstico primero. En relación al concepto de grados, es mejor hablar más bien de necesidades de apoyo. Ojalá también poder identificar cuáles son esas necesidades de apoyo. O sea, es una persona autista con necesidades de apoyo en la comunicación, en aspectos sensoriales, en la conducta, porque la verdad es que los grados no se utilizan en ningún contexto y los niveles, si bien se ocupan en la parte más clínica, no necesariamente nos dan tanta información. Entonces, necesidades de apoyo es un concepto mucho más apropiado. Como no es una enfermedad, vamos a hablar más bien de condición, y como no es una enfermedad, no tiene síntomas, sino que tiene características. Una persona autista tiene ciertas características eh, comunes a otras personas autistas también, y también características propias, que pueden ser muy diferentes a otras personas autistas. Respecto a las imágenes que aparecen en la presentación, tenemos ahí dos símbolos del infinito, que también hacemos una alusión en la guía respecto a favorecer este uso versus el puzzle, que el puzzle que se asociaba mucho a autismo hace algunos años, suele tener una carga mucho más negativa, está más vinculado al paradigma médico del autismo y la sociedad civil también y la comunidad ha intentado desmarcarse del puzzle y preferir el símbolo dorado, que es de autismo, o el símbolo multicolor, que alude a la neurodiversidad. Esto se los quise traer, si bien esto no aparece en la guía propiamente tal, quise comentarles un poquito sobre las características comunes de las personas autistas, porque ayuda a entender por qué hacemos ciertas recomendaciones. ¿Ya? Lo voy a hablar brevemente. En general, las personas autistas de partida tienen características que no son visibles a simple vista. Entonces, en algunas situaciones no va a ser tan fácil reconocer si necesitan o no apoyos o ajustes en la interacción o en la atención propiamente tal. Por lo tanto, siempre es importante preguntar. También es importante saber que pueden presentar otras condiciones
u otras, por ejemplo, condiciones como el déficit atencional, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, pero pueden no presentar también esas condiciones. Podrían o no también tener discapacidad, eso la ley también lo establece así. No todas las personas autistas tienen discapacidad. Algunas la tienen porque enfrentan más desafíos y más barreras con el contexto y otras personas no tienen discapacidad. Entonces también es importante hacer esa diferenciación. No es como causa-efecto, ¿cierto? Y respecto a las características que comparten la mayoría de las personas autistas, tenemos un área donde hablamos de aspectos de la comunicación, donde las personas autistas pueden presentar desafíos para mantener, iniciar, terminar una conversación con otra persona, pueden tener algunos retos para iniciar la interacción con otros, como acercarse a otros para, no sé, preguntar algo o pedir información. Podrían también tener desafíos en los aspectos no verbales de la comunicación, es decir, el uso del contacto visual, las expresiones faciales o el uso de los gestos. Y también tienen en general variadas y distintas formas de buscar y establecer relaciones sociales que no necesariamente se ajustan a lo que socialmente se espera, ¿no? Por el lado de lo conductual y lo sensorial, podemos observar que hay personas que realizan movimientos, algunos autoestimulatorios, que tienen características como más repetitivas, pueden ser con las manos, puede ser con todo el cuerpo. También pueden tener la tendencia a repetir palabras, pueden ser palabras cortas, pueden ser frases. También en general ambas situaciones, tanto repetir palabras como el uso de los movimientos, suelen tener una característica de autorregulación. También pueden presentar angustias frente a situaciones impredecibles y tener preferencias por rutinas o una estructura un poco más clara. Por lo que cuando esta rutina no se da como esperarían, puede aparecer esta dificultad para adaptarse rápidamente y necesitar algunos apoyos ahí. También pueden tener intereses profundos durante su vida, eh, varios, que pueden ir cambiando durante el tiempo, y también ciertas características sensoriales de mayor o menor sensibilidad. Es decir, que pueden molestarle más ciertos estímulos del entorno o pueden sentir un poco menos esos estímulos, necesitar más intensidad para responder. Y esas características también tienen una implicancia importante en cómo interactúan con el mundo, ¿cierto? Con su medio. Entonces, habiendo entendido que las personas autistas tienen características comunes entre ellas y que se diferencian de personas neurotípicas, cuando nos enfrentamos como a una situación de un trámite, por ejemplo, o no sé, eh, ir al banco, ir a sacar la credencial, ir a sacar el carnet. Las personas autistas en general van a enfrentar desafíos distintos que otras personas que no son autistas, ¿ya? Entonces les propongo acá esta situación. Tenemos una persona autista que tiene que ir a hacer un trámite, debe salir de su casa, ir al centro, trasladarse en micro. En ese traslado tiene que, no sé, tolerar que hay mucha gente, hay muchos olores, mucho ruido. Em, una vez que ya llega a la oficina, también ahí se enfrenta a un lugar que no conoce, donde también hay ruido, hay filas largas, la información de por dónde ir no es clara.
Además, le cuesta preguntar qué hacer, se siente muy abrumada y al final se va sin resolver su trámite. Estas situaciones no se dan por falta de capacidad de la persona, ¿cierto? Se dan por por el contexto, finalmente, por las barreras que está enfrentando respecto al entorno, a cómo está organizado el entorno. Entonces, la pregunta que viene a tratar de apoyar esta guía es, ¿qué podemos hacer distinto para que la persona de este ejemplo sí pueda resolver su trámite? Para ello, en la guía van a encontrar unos lineamientos, ya una serie de lineamientos que lo que hacen es intentar como dar orientaciones de cómo ajustar los momentos de una atención. Y están basados en aspectos como las características de las personas autistas y lo que la evidencia dice que en general funciona para ajustar procesos o adaptar contextos. Siempre como de forma transversal va a ser importante que es bueno preguntar y no suponer, porque estas características comunes que le mencioné tienen un espectro eh, de funcionamiento, que algunas personas tienen, presentan algunas características, otras no, algunas tienen más necesidades de apoyo en una área y otras tienen menos. Entonces, siempre es mejor preguntar qué aspectos o qué apoyos va a requerir que suponer. Bueno, uno de los primeros lineamientos está en relación a respetar los tiempos, ¿ya? Algunas personas autistas pueden necesitar más tiempo para procesar la información que se les está entregando, pueden necesitar más tiempo para responder también. Entonces, desde ahí se solicita, se sugiere evitar aspectos como tecnicismos, sobreexplicaciones, eufemismos que a veces podemos usar como culturalmente los chilenos. Evitar hacer bromas también es una forma importante de interactuar, ¿cierto? La comunicación sencilla y concreta va en la misma línea, o sea, las personas pueden necesitar ahí que sea más directa la comunicación, que le expliquemos paso a paso, pero de manera concreta, qué es lo que se necesita para, por ejemplo, finalizar un trámite o seguir un siguiente paso. El permitir el acompañamiento viene a ser un aspecto que incluimos a propósito de este proceso de validación con la comunidad, porque nos mencionaban que en muchos lugares se le solicitaba a la persona autista entrar solo, por ejemplo, a un trámite o una atención. Y la verdad es que el apoyo de una persona significativa que entregue seguridad, que brinde esta mediación a veces entre el apoyo que pueda requerir para la comunicación, es muy significativa para la persona autista. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarnos y respetar esa necesidad también, siempre privilegiando de todas maneras la autonomía. O sea, nos vamos a dirigir igual a la persona autista, vamos a esperar, como dije, respetar los tiempos, esperar, y solo cuando sea necesario em, apoyarnos quizás de este acompañante y siempre que la persona también lo solicite. Otros lineamientos están en relación a usar apoyos visuales. Es una estrategia que está validada para la comunicación con personas autistas y que además permite entregar estructura y seguridad. Algunos de los apoyos visuales que más se recomiendan están los pictogramas, están los mapas, los diagramas, pueden ser listas de verificación también, calendarios y así un sinfín de estrategias visuales que van a depender también de las características de la oficina en la que nos encontremos.
Respetar los medios alternativos y augmentativos de comunicación va en la línea de entender que las personas no solo se comunican de manera hablada, sino que también hay otras formas en las que las personas se comunican. Por ejemplo, usando tablets, escritura, señas u otro medio, que puede ser cualquiera que la persona utilice y que por lo tanto tenemos que validar. Y en este sentido, lo importante es poder darle tiempo a la persona de nuevo para que pueda, a través de este medio, darnos a entender qué es lo que necesita, en qué la podemos apoyar y si eventualmente tenemos ahí alguna dificultad para mediar esta comunicación, por ejemplo, pedir apoyo al acompañante, pero respetando siempre el uso de sus formas de comunicación. Anticipar y evitar imprevistos o cambios implica que la persona podamos, en lo posible, decirle qué es lo que va a ocurrir a continuación. Eso le va a ayudar a reducir la ansiedad. Y en la medida que no, a lo mejor no podamos anticipar, no sé, pues que nos vamos a alargar con una atención, pero ya nos estamos dando cuenta que estamos atrasados, por ejemplo, poder comunicarle a la persona autista, mira, me voy a atrasar unos 10 minutos más o unos 20 minutos más con tal situación, te pido disculpas, pero te voy a atender, ¿cierto? Em, para anticipar también se pueden usar apoyos visuales, em, así que la verdad es como que la idea es ir pudiendo como interrelacionar todos estos lineamientos. Y de los otros tres lineamientos está el permitir las pausas. Em, Esto quiere decir que durante la interacción, durante la atención, puede ser que la persona requiera un momento que le permita la regulación, tanto emocional, sensorial, y también como un tiempo para procesar la información, evitando, por ejemplo, una sobrecarga, y que esa sobrecarga finalmente pueda como escalar, perdón, a una desregulación. Las pausas pueden ser quedarse en silencio unos minutos, puede ser pararse y caminar, salir unos minutos de la oficina y volver, darle la palabra al acompañante. O sea, las opciones son varias, la idea es que podamos ir identificando también si la persona va requiriendo estos momentos para ofrecerlos, porque no necesariamente la persona lo va a solicitar, pero también ir pudiendo decirle, necesitas un descanso, nos podemos tomar unos minutos, en estos minutos puedes hacer tal, tal, tal cosa. Reducir los estímulos ambientales también va a ser un lineamiento importante del que hablamos en la guía. Eh, Entre esto está tener oficinas quizás menos estimulantes de luz, de olores, de ruido, a veces también como de afiches. Yo siempre pongo ejemplo, a veces tenemos oficinas que están llenas de afiches, pero si empezamos a hacer como una revisión, la mayoría ya no sirven, son del 2020. Entonces, poder como limpiar un poco los estímulos también ayuda a evitar la sobrecarga. Y finalmente, permitir la autorregulación. Es importante que también sigamos entendiendo que las personas autistas pueden realizar ciertas acciones que nos llamen la atención, porque no sé, no estamos acostumbrados a verlas a lo mejor, pero que son acciones que para ellos tienen sentido y que van en la línea de la autorregulación. Algunas de estas son las que les mencioné: realizar movimientos, hacer sonidos, usar objetos. em, y es, el que hagan estos actos no significa que no te están poniendo atención, de hecho, es lo contrario. Generalmente son estrategias que les permiten mantener la calma, mantener la atención en la interacción que se está teniendo o la información que están recibiendo. Entonces, desde esta em,
mirada más respetuosa. La idea es que podamos validarlos y no tender a coartarlos de ninguna manera. Respecto a, entonces, estos son los lineamientos que nosotros les proponemos para que vayan utilizándolo en diferentes momentos de la atención. Pero si los vemos en la práctica, les voy a dar algunos ejemplos de cómo estos se pueden llevar a cabo en la espera. O sea, la persona cuando llega a la oficina y tiene que esperar su turno para ser atendido. También el ambiente de la oficina y también el momento de la atención misma. ¿Ya? ¿Cómo podemos poner en práctica estos lineamientos en todo el proceso? Respecto al ambiente, como ya les dije, la idea es que sea un lugar que evite estímulos intensos, que podamos adecuar, por ejemplo, las luces, los estímulos de muchos objetos alrededor, que haya la menor cantidad de estímulos distractores posible. Pero sí es importante señalar, por ejemplo, el lugar donde la persona tiene que seguir la ruta de la atención. O sea, por dónde empiezo, por dónde tengo que seguir, o sea, si tomo el número acá, me van a llamar de allá. Siempre asegurarse que la señalética del lugar sea accesible, clara y comprensible. Asimismo, es importante ubicar en un lugar visible la información sobre la atención preferente, ¿ya? Porque acuérdense que tenemos estas dos leyes que nos hablan de la importancia de la atención preferente para las personas. Em, Algunas características de la señalética que también es importante mencionar es que la idea es que sean de género neutro, que no tengan tantos detalles, no son lo mismo los pictogramas, por ejemplo, el que aparece acá en la imagen es un pictograma que se usa más en la comunicación, pero no para señalar lugares, que son más bien los que puede utilizar, por ejemplo, la H o la Mutual, estos cartelitos, ¿cierto? Entonces, poder identificar bien qué señalética es la que vamos a poner es un proceso que también hay que tomarle el peso. Respecto a la espera, les sugerimos siempre evitar las esperas largas, sobre todo de pie. Las personas autistas, como yo les dije, pueden tener condiciones aparte, ¿cierto? Que se llaman coexistencia, y algunas de ellas implican algunas dificultades físicas, por ejemplo, la disautonomía o la fibromialgia. Entonces, las esperas de pie generan bastantes dificultades, dolor incluso, malestar. Entonces, si no podemos evitar la espera, ¿cierto? Al menos que no sea en una fila, que sea más bien sentado. Y para eso una buena idea es implementar un sistema de entrega de números. Lo mismo el tema de los diversos estímulos sensoriales, la idea en lo posible disminuirlos lo más que se pueda. Si la espera se alarga, informar a la persona que se va a alargar la espera y ojalá un rango de tiempo en el que eso se va a alargar. Porque yo me imagino que todos ustedes en algún momento han ido al médico y saben que a veces el médico se va a demorar un poquito, pero pasan 15 minutos, pasan 30 minutos, pasa una hora y uno no sabe si se va a demorar 5 minutos más o una hora más. ¿Ya? Entonces, si a uno eso le genera incertidumbre, las personas autistas también viven eso de manera mucho más intensa. Entonces, tener una aproximación va a ser mucho más facilitante. Y también una de las recomendaciones que hacemos es disponer de un kit con elementos de regulación sensorial. Estos elementos sensoriales pueden ser utilizados durante la espera y también puede la persona seguir utilizándolos durante la atención. Nosotros en la guía dejamos una serie de elementos que recomendamos. Les voy a mostrar al final algunos ejemplos, pero la idea es que sean elementos que tampoco entorpezcan ni molesten a otras personas que están esperando.
¿ya? O sea, que no tengan luces, ni que emitan sonido, eh, o que, no sé, ensucien el ambiente. Entonces, es bueno tenerlo, pero hay que tener algunas precauciones de las cuales también la guía habla. Y respecto a la interacción misma, o sea, el momento de la atención entre un funcionario con el usuario que fue a hacer su consulta, algunas de las sugerencias que hacemos es, por ejemplo, preferir saludos y despedidas sin contacto físico. Si no estamos seguros, preguntar. Em, Lo de dar tiempo, yo ya les comenté, está dentro de los lineamientos. Las personas pueden requerir más tiempo para formular la consulta, o podrían requerir más tiempo para procesar la entrega de información. Por eso le podemos facilitar este proceso entregando información de manera precisa y clara. Alguna de las otras cosas para poner en práctica es tener información como impresa, que puede ser folletos, pueden ser, no sé, trípticos, que sirvan para acompañar la entrega de información. Entonces, probablemente hay algunas consultas que se repiten, entonces uno puede tener preparado cierto material que es de consulta frecuente. Y si no, podemos ir creando cierto material gráfico durante la atención. ¿Ya? Hacer un listado, hacer un flujograma que le pueda permitir a la persona comprender mejor lo que le estoy contando, pero además se lo puede llevar. Y esa es una de las cosas que también le sirve mucho. Y las otras formas de comunicación que lo podemos hacer a través de los tableros de comunicación, las tablets, las señas, pero también otras estrategias que son más cotidianas a veces, como grabaciones, un mensaje de WhatsApp que la persona se pueda llevar grabado de lo que tú le quisiste explicar o le explicaste, un correo electrónico, entre otros. Aquí les dejé algunos ejemplos de cómo hacer esto más concreto. Por ejemplo, decirle a la persona, le voy a explicar paso a paso. Preguntar, ¿prefiere que lo anotemos? Respecto al no suponer, ¿necesita algún apoyo para este proceso? Bueno, por persona puede ser que no. Te puede decir, no, la verdad es que no necesito nada. Y sobre dar tiempo, puede tomarse el tiempo que necesite para contarme lo que necesita. ¿Ya? Habiendo puesto en práctica todos estos lineamientos, haciendo estos ajustes a los diferentes momentos de la atención, puede ser que aún así una persona pueda verse sobrepasada por las demandas y entrar en una situación de desregulación. Por eso es que quisimos poner algunas sugerencias sobre qué hacer frente a una persona que se desregula. Cuando hablamos de desregulación, hablamos de una situación en la que la persona está teniendo dificultades para gestionar sus emociones y su conducta. Y esta situación puede estar siendo causada por factores como externos, pero también internos. Y muchas veces son varias cosas las que están pasando, que se fueron sobreponiendo una sobre otra y generaron al final esta desregulación. También es importante que sepan que las desregulaciones no siempre se ven hacia afuera, porque la mayoría de las personas como que entienden una regulación como un estallido, ¿cierto? Como el grito, una amenaza, un golpe, pero también hay situaciones de regulación que se viven hacia adentro, desde las personas más bien como que se desconectaran del ambiente y les cuesta mucho comunicarse. Ambas son desregulaciones y ambas necesitan apoyo de otra persona. ¿Cuáles son algunas de las sugerencias que nosotros hacemos? Primero, siempre mantenerse sereno, mantenerse tranquilo, o sea, darse un momento para uno respirar,
mantenerse lo más en neutro posible y poder estar ahí para la persona. Bajo ningún concepto amenazar ni sugerir consecuencias en el momento, porque una de las cosas que queremos evitar es que una desregulación que está empezando escale. Lo que queremos más bien es que baje. Y si nosotros hacemos ciertas acciones, lo más probable es que la aumente y escale. O sea, amenazar o sugerir consecuencias en una etapa temprana de regulación no es una buena idea. Lo que más bien tenemos que hacer es comunicarle que entendemos la molestia, que entendemos la frustración y que vamos a ver opciones, ¿cierto? Si podemos identificar el gatillante de esta desregulación, la idea es poder retirarlo o alejarla. Em, Invitamos a la persona a realizar mecanismos de relajación que ya conozca. Cuando a ti te pasa esto, qué es lo que sueles utilizar o qué es lo que mejor te funciona. Podemos ofrecerle, por ejemplo, ir a un lugar más tranquilo. Podemos ofrecerle los materiales del kit, em, diferentes opciones. Acompañamos siempre sin interferir. Lo más importante a veces es esperar, ¿ya? Y tener paciencia. No forzamos a la persona a hablar si guarda silencio, porque podría estar experimentando esta desregulación más interiorizante que les mencioné recién. O sea, podría estar con algo que nosotros llamamos mutismo situacional, o sea, la dificultad para comunicarse en ese contexto a propósito de la desregulación. Y esperamos. Y eventualmente, si es que la persona, vamos observando que está más tranquila, pero aún tiene dificultades para comunicarse de manera verbal, le podemos ofrecer otras opciones, otras alternativas, tales como escribir por WhatsApp, escribir en un papel, llamar a alguien de confianza. También, bueno, en caso de necesitarlo, si empezamos a sentir que requerimos el apoyo de otra persona, de otro funcionario, la idea es que podamos pedir ese apoyo, pero siempre de manera tranquila. Porque si nosotros, no sé, gritamos por apoyo, por ejemplo, o muchos de nuestros compañeros se acercan de manera, obviamente con el propósito de ayudar, pero se acercan muchos de un momento a otro, es probable que la persona se sienta amenazada. Por lo tanto, también vamos a apoyar esta escalada que no queremos. Em, y finalmente, una vez que pasa el pic y la persona empieza a volver a la calma, siempre es importante finalizar la atención de manera respetuosa. No que la persona se vaya con la sensación de que tuvo una mala experiencia y que nunca más va a volver a esa oficina porque puede sentir vergüenza, rabia, ansiedad. Entonces la idea es cerrar, que aquí estamos bien, la situación la podemos retomar en otro momento, pero siempre finalizando de manera respetuosa, como les digo. Y ya lo último, en la guía aparece este último como apartado sobre las herramientas sensoriales que van a servir para la construcción de estos kits de regulación. En la guía aparecen cuáles son las características que tienen que tener idealmente, por ejemplo, que sean de materiales resistentes, no tóxicos, que no tengan partes muy pequeñas. También aparecen algunas recomendaciones sobre el uso, por ejemplo, dónde guardarlos, cómo entregar ciertas orientaciones sobre el uso durante la atención a las personas usuarias y también del cuidado, o sea, cómo limpiarlos y también tener este plan de reposición, porque también puede ser que se vayan perdiendo. Acá la imagen no aparecía, pero también acá está incluido el uso de audífonos, que pueden ser estos de casco, pero también nos dieron una recomendación muy buena a las personas de la comunidad, que fue los tapones desechables, porque no me tengo que preocupar de que los devuelvan y además la persona se puede ir con ellos, entonces
Eventualmente, si el traslado a la casa también era complejo por el ruido, bueno, se puede ir con los tapones y va a ser más amable la vuelta. Entonces, bueno, el listado de herramientas está como uno de los anexos. Acá hay algunos ejemplos. Está en Spinner, está uno que se llama Tanglet, que es el que está a continuación, estos anillos magnéticos o esa grúa. Y hay otra serie de objetos también. Ya, entonces, bueno, algunas ideas para el cierre de esta presentación. eh, Quiero que se vayan como con tres cosas muy importantes. Una, que la atención preferente es un derecho. Como les dije, está consagrado en dos leyes. Entonces, las personas tienen todo el derecho a exigirlo en diferentes espacios públicos y privados. Que la comunicación debe adaptarse a la persona y no al revés, y que pequeños ajustes como al ambiente, como a la espera, como a la interacción, pueden generar grandes cambios para que la persona tenga una experiencia positiva y eventualmente pueda volver sintiéndose segura de que se va a resolver su consulta. ¿Ya? Entonces, bueno, todos estos pequeños gestos cotidianos van haciendo finalmente una sociedad más inclusiva. Así que ahí los invito a entrar a la página de Senadis, descargar la guía. Nosotros ya habíamos hecho además un folleto que tiene es como no, los tips de la guía, ¿cierto? Lo más clave, que está en formato póster, entonces también lo pueden descargar, lo pueden imprimir y pegarlo en su puesto de trabajo. Y está la guía que profundiza lo que acabo de contarles hoy. Súper, muchas gracias Camila y también muchas gracias a todos y todas que ya se mantuvieron hasta el final. Bueno, van a venir más ciclos de charlas, vamos a hablar diferentes temáticas. Este tipo de espacio va a estar un buen tiempo, todos los martes, en este horario aproximadamente, pero ahí vamos a estar enviando nuevamente las invitaciones si es que quieren participar nuevamente. De cualquier manera, agradezco profundamente a Camila y a Bárbara que nos acompañaron toda esta instancia para poder hablar un poco sobre, bueno, la guía que expuso Senai y que también está a libre disposición en su página oficial y también les invito a descargarla y a que le puedan ver si quizás es un material que pueda servir para compartirlo, ya sea con sus colegas o con algún conocido, ya que esta información es súper enriquecedora, sobre todo en estos tiempos como hoy en día. Muchas gracias a todos y espero que tengan una muy linda tarde. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Igual, que estén muy bien.